Bueno, jóvenes, buenos días, buenas noches, buen día para todos. Y vamos a dar inicio a discutir, analizar brevemente, pero con mucha profundidad, todo lo que corresponde al dominio del desempeño y la incertidumbre. Un concepto, un enfoque, una sección que está plenamente identificada en el PM Book séptima edición. Y vamos a analizarlo entonces. Ya les había comentado anteriormente de que la gestión de riesgo o el área de conocimiento de la gestión de riesgo que se consideraba hasta la sexta edición, hoy en día lo absorbe en lo que corresponde al dominio del desempeño y la incertidumbre, ¿no? La incertidumbre era un concepto más dentro de la gestión de riesgo, ahora pasa a ser protagonista en el título, pero no deja de ser un concepto más dentro de todo lo que es la globalización de la gestión de riesgo. El alcance del dominio, el desempeño y la incertidumbre se ocupa de las actividades y funciones asociadas. Esto asociadas con la incertidumbre, por supuesto, y con los riesgos. Y ahí donde este nuevo enfoque del PBI establece una sinergia, ¿no?, entre lo que es la incertidumbre y riesgo. Por supuesto, ¿qué es la incertidumbre? La incertidumbre no es más que el desconocimiento de información para considerar una toma de decisión. Eso es básicamente lo que corresponde a la incertidumbre. La incertidumbre existe cuando hay falta de información, y esto es lo importante, ¿no? Porque la incertidumbre, cuando la eliminamos, por supuesto que estamos en un ambiente de certidumbre. Es cuando tenemos certeza de lo que podría ocurrir o lo que se nos está dando como alerta o como notificación de que algo va a suceder. Entonces, bajo la atmósfera de la incertidumbre, los proyectos existen, por supuesto, con ese entorno con diferentes grados de incertidumbre, ¿no? Hay muchos grados de incertidumbre, o sea, no cabe duda de que, considerando la naturaleza propia del proyecto, y cuando yo hablo de la naturaleza propia del proyecto me refiero a la especialización en que se va a dedicar el proyecto, un proyecto científico, un proyecto educativo, un proyecto social, un proyecto de obra civil, un proyecto de ingeniería, un proyecto de empresa manufacturera, en fin, todo un proyecto de hacer un viaje, preparar una conferencia, ¿no?, preparar un encuentro, una convención, ¿no?, preparar un proyecto para un cliente porque necesita desarrollar un nuevo sistema de tecnología de información, una nueva plataforma tecnológica, ¿no?, banco, un neobanco, que hoy en día se está hablando mucho a estos lados del globo terráqueo. Ya se está y está puesto en funcionamiento los neobancos, ¿no?, que son bancos que no existen físicamente, sino que existen a través de las apps, así de sencillamente, a través de un sistema electrónico con teléfonos celulares. Ni siquiera tienen página web, ¿no?, y está funcionando de mil maravillas. Y por otra parte tenemos el riesgo, ¿no? Entonces, esto está asociado con la incertidumbre, porque a mayor falta de información, mayor va a ser la incertidumbre, por supuesto, porque no sabemos por dónde vienen los tiros, ¿no? No sabemos hacia dónde se dirigen, cuál es la tendencia de cierto comportamiento, del movimiento de las variables, ¿no? Por supuesto, esto nos va a generar mayor cantidad de posibles potenciales riesgos que nos pueden afectar los objetivos del proyecto. La incertidumbre presenta entonces dos posibilidades, como lo presenta el mismo riesgo, pues las amenazas y las oportunidades que los equipos del proyecto van a tener que explorar, evaluar y decidir cómo manejar. Por eso es este tipo de ensayos que estamos nosotros propiciando a través de estos talleres de la PICSA, de Egipto y Proyecto FIRE, para ver las cosas con otra óptica tan sencilla, pero que proyectadas a un nivel ya macro, un nivel dependiendo de la envergadura del proyecto,
seguramente vamos a tener una posibilidad muy amplia, con mayores facilidades de poder atender los requerimientos de este tipo de situaciones, la incertidumbre y los riesgos, cómo se asocian. Por supuesto, el dominio del desempeño de la incertidumbre considera una serie bastante interesante y lo hemos tocado antes de manejar la séptima edición, antes de entrar en vigencia la séptima edición, lo hemos tocado con precisiones porque aunque no se mencionaban directamente en el Freedom Book hasta la sexta edición, sí estaban allí, sí estaban presentes. Y como manejadores de la dirección de proyecto, tenemos que tomarlo en cuenta, que ahora lo estamos descubriendo. Apareció este tipo de definición. Inicialmente nos referimos a la incertidumbre. La incertidumbre siempre ha estado presente en cualquier exposición de este tipo de naturaleza. Y la incertidumbre, lo que es eso, la falta de comprensión y conciencia de los problemas, eventos, de cambios a sequera o soluciones a buscar. O sea, que no sé qué hacer. Tengo una incertidumbre con respecto al proceso de evaluación que establece el gobierno central. O sea, no sé. Pero si tengo información adecuada, tengo vigilado los números, estadísticas del Banco Central, el comportamiento de los overnight, de los bancos, de la liquidez, de las reservas internacionales, tengo una conjugación de elementos que yo puedo interpretar para ver hacia dónde van los asuntos en la política económica, por ejemplo, o sencillamente las relaciones internacionales en el comercio, referido al comercio internacional, el comercio exterior. Veo que hay problemas con Colombia, que está cerrando la frontera, que hay problemas con Estados Unidos, que los barcos van a tardar, en fin. Entonces yo tengo información de que algo va a pasar, de que algo está sucediendo que me va a repercutir en un momento que a lo mejor estoy en pleno proceso de desarrollo de nuestro proyecto y nos puede perjudicar abruptamente. También tenemos que la incertidumbre en el sentido más amplio es un estado de desconocimiento e imprevisibilidad. Esto es clarito así, o sea, yo no sé qué va a pasar. Yo sé que hay un descontento con el sindicato porque hay unos tipos que nos están alborotando el avispero en función de que hay seguramente la posibilidad de demandar algunas peticiones laborales que a lo mejor no estamos en condiciones de hacerlo o realmente nos sorprende, pues. Y entonces allí podríamos saber, por un lado, que se está preparando algo, estamos con menos incertidumbre de lo que podría pasar, pero sencillamente si nos agarra de sorpresa, entonces ya la cosa tendría otro matiz, ¿no? Entonces la incertidumbre tiene muchos matices. Primero, el riesgo asociado con no conocer eventos futuros. Un riesgo asociado por no conocer los eventos futuros implica que yo no sé que viene una devaluación y yo de repente dependo de mercancía y servicios procedente del exterior, donde me demandan el pago a través de divisa, que con una devaluación o con un control cambiario me puede perjudicar, porque cómo yo atiendo, cómo yo respondo a este tipo de compromiso, ¿no? Entonces ahí el riesgo está de que no me van a despachar la mercancía, que me voy a retrasar en la utilización e incorporación de ese material o esa materia prima al proceso del desarrollo del proyecto, y entonces el riesgo se me va a convertir en un dolor de cabeza, se me va a distorsionar el presupuesto de ejecución del mismo, y bueno, todo va en contra, por supuesto, de lo que corresponde a los objetivos del proyecto. La incertidumbre también tiene como matiz que una ambigüedad asociada con no ser consciente de las condiciones actuales y futuras. Esto implica, cuando hablamos de ambigüedad, hablamos de quizás doble interpretación, ¿no? Entonces, es algo que unos interpretan de una manera, otros interpretan de otra manera, y nada de eso es concretamente firme con las condiciones que realmente se ameritan en este momento o que vamos a necesitar definir, ¿no?, el futuro inmediato, por decirlo así. Y aquí en dirección de proyecto siempre se habla de muy corto plazo y de mediano plazo. Cada proyectos, megaproyectos gubernamentales, por ejemplo, vías ferroviarias, proyectos de aeronáutica, proyectos de navegación, tardan un poquito más, pero no es ese concepto que teníamos hace 20, 15 años
del largo plazo, que era 15, 20 años. Ya eso, aunque hay obras que lamentablemente por razones que conocemos y que todo el mundo, que ya es un secreto a viva voz, son los proyectos que se pueden catalogar como elefantes blancos a través de las administraciones públicas, que se convierten en un fantasma. La ruta del metro Valencia-Caracas, por ejemplo, Caracas-Higuerote, ¿no? Eso está ahí parado y nadie sabe qué pasa. Obras monumentales que están paradas aquí en México, países centroamericanos, represas, aeropuertos, ciudades, en fin, cualquier cantidad de cosas. Entonces, si tenemos esa no definición del grupo completo de trabajo sobre algo que debemos conocer, pues va a generarse la ambigüedad, y por eso no vamos a tener las condiciones de tomar decisiones que corresponden. Y por supuesto, finalmente, la complejidad asociada con sistemas dinámicos que tienen resultados impredecibles. La complejidad de cualquier proceso tiene que conjugarse y digerirse adecuadamente en función de qué sistema estamos usando para poder tomar los resultados y no llegar a algo que nos sorprenda, no tener resultados que ¿qué pasa? ¿No? Porque, no, que era muy complicado todo esto, no hallábamos cómo digerirlo, cómo interpretarlo, y de alguna manera obtenemos un resultado que ya veremos, mañana ya sabremos qué es lo que pasa. Esto no debería ser. El concepto de la complejidad, propiamente dicho, no es más que una característica de un programa o un proyecto o de su entorno, por supuesto, que es difícil de gestionar debido al comportamiento humano, al comportamiento del sistema y la misma ambigüedad. Fíjense que unos conceptos se mezclan con otros. Aquí estamos mezclando ya lo que es lo que se puede tornar difícil, ¿no? de poder manejar, algo que se puede prever, con tanta facilidad, con tanta fluidez, en un formato prácticamente lineal, se nos entorna un verdadero, así como está la gráfica, ¿no? Un verdadero laberinto, a veces sin salida, ¿no? Y todo ello depende de la gente que tengamos en el equipo de desarrollo, que tenga la capacidad profesional, la experiencia necesaria para poder digerir ciertos grados de complejidad en algunos procesos de los proyectos, y no como ya veré qué hacemos, ¿no? Ya veré cómo vamos a hacer las cosas, vamos a experimentar. El gran laboratorio, que la vez pasada, ¿no? Hacer un gran laboratorio de todo un complejo integral de un proyecto sería un garrafal error por incluir en costos de desperdicio de enormes cantidades, ¿no? Que van a afectar cualquier disponibilidad de finanzas, ¿no? El mismo sistema, y por supuesto, fíjense que la ambigüedad está asociada a todo esto, ¿no? Si hay gente que tiene una interpretación distinta a la otra, ¿no? Nunca vamos a llegar a un acuerdo. Es como remar un bote de 6 personas, imagínense, 3 y 3 a la derecha, 3 a la izquierda, y que los de la izquierda remen hacia un lado y los de la derecha remen hacia otro. No va a coger el rumbo que debería coger la embarcación, sino que va seguramente a dar vuelta a su propio eje, y lo que vamos a hacer es perdernos. Cuidado si nos volteamos, ¿no? Perdemos el rumbo completo. Hay otro concepto interesante que se habla de la volatilidad. Y la volatilidad no es más que la posibilidad de un cambio rápido e impredecible. En economías tan inestables como las economías suramericanas, ¿no? Como la economía venezolana, cualquier cosa puede pasar en cualquier momento. Pues, hoy en día, hoy revisé el cambio del dólar en Venezuela, está 25 bolívares el dólar aproximadamente, ¿no? Una total locura con respecto a lo que pasaba en junio del año pasado. Yo creo que el análisis retrospectivo en junio del año pasado, porque en junio yo recuerdo precisamente hicimos una operación con Venezuela y estaba el dólar a 5 bolívares. De 5 en 6 meses, 7 meses, que se haya llevado a 25 bolívares, estamos hablando de cuántas veces, 5 veces su valor, o sea, más de 500 veces la devaluación en 7 meses. Es una cosa que no es buena para ninguna economía, no es buena para nadie. Por eso las cosas están como están, de que respiras y te saca la nariz y te vuelven a hundir, saca la nariz y te vuelven a hundir. Entonces, ahí estamos. Esta es la volatilidad que hay con los precios de los productos.
la gente en Venezuela, bajo ningún concepto, en ningún nivel, se está presupuestando en horas, sino ya. Tú me dices ya, cuando tú quieras pagarme el anticipo o el pago total de la factura, tú me lo dices ya, yo te hago la factura ya, porque es que dentro a la 1 de la tarde vuelve y cambia la cosa, ¿no? Es complejo esto. Entonces, hay que tomarlo en cuenta, pues, y hay que estar bien claro cuál es la atmósfera de volatilidad que hay en un determinado entorno económico que directamente va a afectar a la ejecución de cualquier proyecto. El riesgo, y aquí es donde ahora el PMBOK séptima edición coloca la gestión de riesgo, lo coloca como una definición más, pero y todavía fíjense que yo he estado hablando con profesores de estas cátedras, de todo lo que es el grado de gerencia de proyectos, y muchos me dicen a mí que todavía hay mucha gente, y eso lo he visto yo también, hay mucha gente que cree que la sexta edición desaparece. Y mucha gente dice que lo que queda es la séptima edición, que lo demás no. No, las gestiones siguen, el proceso sigue, sigue. Lo que pasa es que la séptima edición, como lo he dicho en otras oportunidades, lo que trajo fue el reacomodo de las áreas de conocimiento en dominio de desempeño, agregar algo más a lo que es la tiempo de vida de desarrollo del proyecto a través del tiempo de vida de adaptabilidad. O sea, como vamos desarrollando, vamos viendo, más o menos así. ¿Y qué otra cosa? Creo que eso es lo más importante que tiene esta nueva séptima edición. Aquí en la séptima edición se define el riesgo como un evento o condición incierta que si llegase a producir va a tener efectos positivos o negativos en un punto o más de los objetivos del proyecto. Y aquí donde mucha gente descubrimos, existe riesgo positivo. Sí, existe riesgo positivo, así como existen riesgos negativos. Los riesgos negativos son los que podrían estar adversos o en contraposición de los objetivos propios del proyecto. Alcance, tiempo, costo y calidad, que es la conjugación del éxito o el fracaso de un proyecto. Si nosotros conjugamos certeramente y adecuadamente y como debe ser el alcance, el tiempo, el costo y la calidad de un proyecto, seguramente vamos a tener éxito porque estamos cumpliendo con todos los requisitos en el tiempo que corresponde, con el presupuesto que nos manejamos y con la calidad que se requiere de acuerdo a los requisitos que se establecen. Eso por la parte de los riesgos negativos. En cambio, los riesgos positivos, creo que lo hemos hablado también en otras oportunidades, son aquellos que de alguna manera nos pueden permitir obtener nuevos caminos de beneficio. Ahorro de tiempo, ahorro de dinero, básicamente es eso, ¿no? Aprovechamiento de oportunidades. Pero hay que tener mucho cuidado con los riesgos positivos, porque no todos los riesgos positivos son dignos de que lo vayamos a tomar como que eso es y vamos a hacerlo porque eso es positivo. Un riesgo positivo, yo he hablado en otras oportunidades de estos ejemplos, corresponde a, por ejemplo, la tecnología. La tecnología, como el cambio tecnológico es tan avanzado diariamente. Hasta el año pasado que desarrollamos una bibliografía sobre algo de los cambios que se deben establecer en el enfoque educativo en las universidades modernas. La filosofía del todo, se llama ese libro que yo dirigí. Ahí se contempla la posibilidad de que, se contempla, no, se certifica de que cada 72 horas nace una nueva tecnología. A finales del año pasado, el autor de ese libro, que es el rector de la Universidad Bicentenaria de Aragua, en Venezuela, me llamó y me dijo, mira, ya mi libro se desactualizó en esos términos, porque ya las tecnologías no se están desarrollando cada 72 horas, sino cada 8 horas. Fíjate tú, cada 8 horas sale una cosa nueva, ¿no? Entonces se ponen a ver los programas de tecnología actuales, de información reciente, y todos los días nace una cosa loca. Y tú dices, bueno, ¿hasta dónde vamos a llegar? La tecnología, aunque nos puede ayudar a mejorar ciertos procesos y a tener mejores rendimientos, hay que manejarla con cierta prudencia porque no todo lo que brille es oro. Por ejemplo, imagínense que tengamos una planta de embotellado de agua mineral analógica, por decirlo así, ¿no? Una máquina que tiene su sistema mecánico, sus líneas de producción, en fin.
y que esta máquina embotelladora embotella 1000 botellas por hora, en 8 horas diarias. Ya tienes un mercado donde realmente es apreciable lo que es el rendimiento y atender ese mercado demandable que demanda nuestra agua mineral. Y resulta ser que sale una nueva tecnología, una nueva maquinaria, una nueva línea de producción que bajo el mismo concepto, esa nueva tecnología nos promete envasar 5000 botellas por hora diaria, ¿no? En 8 horas de producción. Bueno, a lo mejor cualquiera se le alumbra el bombillo y de gato, Octavida, vamos a adquirir esto porque esto es lo máximo de la nueva tecnología alemana y por ende nos va a dar mayor producción y mayor rentabilidad, mayor mercado. Entonces nos metemos de una a esa nueva tecnología. Pero resulta que estamos en un país como Venezuela. Y en Venezuela todas las trabas que hay para el bendito sistema cambiario, la obtención de las divisas, los permisos de importación, las trabas en los aeropuertos, o sea, cualquier cantidad de cosas que se nos pueda presentar en un país subdesarrollado como Venezuela y sus similares, lamentablemente, resulta que adquirimos la maquinaria, pero entonces tenemos que entrenar gente para que la maquinaria funcione adecuadamente. Varias personas, no una, varias personas. A lo mejor, antes de la maquinaria anterior se necesitaban 8 personas, a lo mejor en esta maquinaria se utilizan 2 o 3 personas, porque así es la nueva tecnología, ¿no? Y tenemos que tener previsto cómo vamos de qué manera vamos a adquirir los repuestos que se requieran para el mantenimiento, cómo vamos a obtener el servicio de mantenimiento de los técnicos especialistas, los técnicos que van a enseñarnos a instalar la maquinaria y a enseñar el nuevo equipo de trabajo, y todo esto se demanda con divisa, se nos puede complicar la vida. Entonces, porque esas máquinas son máquinas, por más tecnología que sea, siempre hay un problema, un switch, un chip, una cosa, algo de eso que tiene que venir del propio exterior donde lo adquirimos, y resulta ser que al momento de que no tenemos la previsión correspondiente, entonces comienzan los dolores de cabeza, se para la producción, no tenemos fecha cierta de llegada, hay problemas para importar el equipo, en fin, se nos enreda la vida, y eso se convierte entonces en algo que se vislumbraba positivamente, se convierte en un desarrollo, en un proceso negativo. Entonces, no todos los riesgos positivos son de buenas a primeras, hay que evaluarlo muy bien, aunque nos prometa altos beneficios para el proyecto. La ambigüedad, como habíamos hablado, la ambigüedad no es más que el estado de confusión con la dificultad para identificar la causa de los eventos o tener múltiples opciones entre las cuales elegir. Eso significa que cada quien puede interpretar algo de una distinta forma. Eso sí es complicado, eso es muy complicado. Eso lo vamos a ver en práctica, en el desarrollo de algunos cuestionarios que vamos a ir incorporando a nuestro plan de evaluación de situaciones reales donde se nos presentan ambigüedades. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hace el director del proyecto bajo unos procesos que están interpretándose de distintas maneras, quizás por el idioma, por la cultura? Puede ser que haya franceses, alemanes, chinos, japoneses, venezolanos y colombianos, y los intuitivos vengan en alemán, por decir algo, ¿no? Entonces, ¿cómo interpretamos? ¿Cómo traducimos? Eso puede generar ambigüedad. Entonces, pero hay un problema que se está viendo en el campo de trabajo, en el pleno proceso de desarrollo del proyecto, que no tiene nada que ver con los manuales de interpretación, pero los manuales de interpretación mal interpretados pueden llevar a cabo una toma de decisión inadecuada, o se está ejecutando un error que puede ser garrafal para el proceso de esa etapa del proyecto. Entonces, se nos convierte la vida en un verdadero etcétera, ¿no? El dominio del desempeño de la incertidumbre contempla los aspectos que contribuyen a la incertidumbre del proyecto. Los aspectos que contribuyen a la incertidumbre del proyecto son los primeros, que debe estar al pie del cañón: los factores económicos. Los factores económicos implican volatilidad del precio, que es lo que realmente estamos sufriendo en economía inestable, recursos, la disponibilidad de los recursos, la capacidad de endeudamiento y, por supuesto, los factores incidentes dentro de cada uno de los residentes de un país, la inflación y la deflación, ¿no?
son elementos importantísimos. Entonces, los factores económicos son un aspecto que tenemos que no perder de vista nunca, ¿no? No caer en incertidumbre absoluta. Pero yo estoy en Venezuela, yo estoy en México, yo estoy en Estados Unidos y no tengo ni idea qué es lo que está haciendo el gobierno, cómo se está moviendo el negocio de la política fiscal, de la política monetaria, la política cambiaria, el comercio internacional, ¿no? Las trabas o los beneficios del libre puerto, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Las permisologías, estamos claros, y eso se ha dicho en miles de conferencias, el exceso de permisología en un proceso gubernamental trae como consecuencia la corrupción, porque te para un proceso y no arranca, pues no sigue, y la gente está desesperada por atender, por obtener ese permiso, esa certificación, qué sé yo, lo que demande la restricción gubernamental para determinados procesos. Entonces, hay que estar al tono de todo lo que es el entorno de los factores económicos, como entorno de los factores económicos para minimizar a la máxima expresión el factor incertidumbre. Las consideraciones técnicas son otros aspectos importantes que contribuyen a la certidumbre de un proyecto, y esto implica la tecnología nueva y emergente y la complejidad de los sistemas de interfaz. Si nos vamos a meter en un vaporón de nuevas tecnologías, de un nuevo proceso, tenemos que tener en cuenta con quién vamos a contar, porque siempre, paralelo a esto, por más o menos cantidad, va a estar el factor humano presente. ¿Quién nos va a respaldar? ¿Con qué casa nos va a respaldar? La casa que nos depende de este tipo de tecnología tiene permanencia, credibilidad y suficiente músculo financiero para atendernos en el tiempo que nosotros vayamos a estar utilizando este servicio, esta tecnología, estas consideraciones técnicas, porque de repente adquirimos la mejor cosa del mundo, ¡pum!, y de repente la gente se nos va. Así pasó en Venezuela con todo este berrinche del gobierno de Maduro, con respecto a la gente de, ya va ese recuerdo, ese tipo de programa que no es Windows, que se llama, ustedes saben mejor que yo esto, wow, Linux, con la gente de Linux. La gente de Linux llegó un momento en que por algunas razones, por sus razones propias, no siguió en Venezuela, y la gente que tiene Linux en Venezuela, grandes sistemas que manejaban Linux, se quedaron con el hecho. Creo que la Universidad Católica Andrés Bello fue uno de los grandes afectados que yo presencié y tuve la oportunidad de tutorear una tesis en función del cambio de plataforma de Linux a una nueva tecnología, y eso se convirtió en un dolor de cabeza. La migración de la data fue un dolor de cabeza. Entonces, este tipo de cosas pasan, ¿no? Por supuesto, se genera mayor incertidumbre, ¿no? Otro concepto importante son las limitaciones. ¿Cuáles son las limitaciones? Las ataduras que nos presentan los requisitos legales y los legislativos, ¿no? Sale una nueva ley en pleno proceso de desarrollo de un proyecto cuya naturaleza está considerada en ese proyecto de ley restrictivo, limitativo y hasta prohibitivo, ¿no? O los requisitos legales se tornan una cuesta arriba, donde realmente como siempre caemos en un remolino de alta burocracia y demagogia y cosas que a veces son hasta inservibles, ¿no? Son hasta inoperantes. Yo recuerdo con mucha precisión, porque lo viví en carne propia, el registro de proveedores, de contratistas, el registro, no recuerdo cómo se llama con precisión, pero era el registro de contratistas en Venezuela. Entonces tú para poder... El Registro Nacional de Contratistas, correcto. Nacional, correcto, gracias. El Registro Nacional de Contratistas llegó un momento que se tornó tan burocrático, tan inservible. Yo tuve un gran problema, y se lo cuento como experiencia, con el RNC, porque yo tenía un editor en Venezuela debidamente registrado, y estábamos haciendo unos proyectos muy importantes con la Universidad Central de Venezuela, autónomo a lo del gobierno, pero como era parte del gobierno, había que cumplir con los requisitos del RNC. A mí me devolvieron una
una actualización del RNC 23 veces, no puedo olvidar el número. 23 veces, y las 23, entonces tenía que ir el presidente de la empresa, que era yo en este caso, y tenía que llevar todos los papeles del contador, del cura, de todo el mundo llevaba. Entonces me pedían un estado financiero ajustado por inflación bajo unas normas X, Y, Z, y se llevó el primer día. El primer día una persona, un analista determinado, Pedro Pérez, por decir algo, hace las observaciones y devolvieron la cosa y dijeron, arregle esto para acá, lo de acá lo pone para allá y lo de acá lo pone para abajo y lo pone para arriba. Ah, perfecto, muy bien, voy con la chuleta para el contador, mire que pongas esto así de esta manera y me lo pone. Cuando voy la segunda vez, me lo vuelve a devolver otra persona que no era Carlos Pérez, sino Sofía Rosales, y me dice, no, eso no es así, ¿quién le dijo que eso iba así? Esto va para arriba. Entonces era un juego de puzzle, ¿no? A las 23 veces yo dije, no puede ser que tengan 23 opiniones distintas. Yo armé un escándalo, en esa oficina con mucho respeto, diciendo que dónde estaba el supervisor que coordinaba a cada uno de los señores jóvenes contadores que estaban allí, que cada quien tiene un criterio distinto, que por favor hagan un instructivo, un requisito donde está el orden de las cosas, porque como que me da la gana de volverlo, pues. No amanecí bien hoy, amaneció con los cables volteados. Y por ese escándalo a mí me vetaron una empresa del RNC porque perdí la paciencia, pues. Y no era yo, eran cientos y cientos de firmas, era una locura. Entonces, esas limitaciones ay, ¿cómo cobro yo? Entonces tuvimos que inventar 1000 trampas para poder cobrar un proyecto editorial muy grande con la Universidad Central de Venezuela por los caminos verdes, ¿no? Porque por los caminos reales no se podía, y era una estupidez, una cosa que yo realmente siempre he dicho, eso no sirve para absolutamente nada. En Venezuela, de esos momentos, estoy hablando de hace 5 o 8 años más o menos, un estado represado por inflación, eso no servía sino como colección para archivarlo. Eso no tenía ninguna utilidad. El proceso era tan volátil que lo que hoy teníamos registrado a ciertos valores actualizados, ya de la semana que viene no tenía sentido interpretarlo con esos valores de hace una semana. Entonces, esas son cosas que te limitan, ¿no? Y por supuesto genera alta incertidumbre. El entorno físico también, unos aspectos que contribuyen en el incertidumbre del proyecto. Tenemos la seguridad, las condiciones climáticas y por supuesto las condiciones laborales. Seguridad, eso depende de la propia organización que establezca su norma de seguridad industrial como tal. Las condiciones climáticas que nos pueden de alguna manera afectar el proyecto, entonces hay que tener conciencia de los informes meteorológicos, la experiencia de la gente en determinadas temporadas del año, porque no es lo mismo lo que pasa en enero a marzo o abril, mayo y así sucesivamente en distintas regiones de ciertos países, ¿no? En Venezuela, por ejemplo, en agosto, julio, agosto es una sequedad, una sequía en ciertas zonas, pero en otras zonas caen torrenciales palos de agua y se inundan los pueblos. Entonces, hay que tener conciencia de todo ese entorno, ¿no? Y por supuesto, las condiciones laborales que en países como los nuestros, de alguna manera están afectados en muchos casos por los benditos sindicatos, las prohibiciones, las restricciones. Dígame la afectación que tienen los sindicatos en la industria de la construcción en Venezuela. Eso es una locura absoluta. Eso es una anarquía. Yo tuve la oportunidad de hace 5 años más o menos, de que se iba a desarrollar un proyecto en la zona de Higuerote, un proyecto muy grande, de la construcción, y se llamó a un amigo mío como jefe de seguridad para establecer los lineamientos de seguridad de la contratación del personal, de las condiciones de trabajo, de los galpones de los trabajadores, de los comedores, toda esa logística y la parte de la seguridad de la custodia de todos los equipos, materiales, materia prima, toda una serie de cosas. Inicialmente se va a evaluar todo eso, y cuando parece que hubo un dato de que alguien filtró la información, cuando llegamos me esperó un cuerpo voy a llamarlos unos colectivos, un tipo con cara de malo, bien envalentonado, unos que se veían con armas y camionetas y esas cosas, y eran del sindicato de la construcción de la zona de Barlovento.
esta gente lo que dijo fue así, nosotros tenemos entendido que ustedes van a hacer una obra así, así, asado, nosotros el 60% tiene que ser contratado por nosotros lo vamos a asignar, nosotros tenemos la forma de seguridad y todas las condiciones las ponían los tipos. Cuando nosotros vimos eso, la gente misma de seguridad, que eran personas de alta capacidad profesional en asuntos de seguridad, digo yo, para acá no vengo más. Yo dije yo menos. Señores, arreglen, ese proyecto está parado todavía. Porque no hay manera de negociar. O sea, esa determinación a lo bravo, a lo macho, que el gobierno permite, eso no puede ser. Eso sucede en muchas partes del mundo, pero con menos escándalo, ¿no? O como debe ser, pues. Y esas son cosas que hay que considerar dependiendo de... No, vamos a construir un puente, ir para allá, pero entonces que a mitad de camino nos conseguimos una población de indígenas, de lugareños de la zona, protectores de las zonas verdes y los animalitos y la cosa, y se torna todo un dolor de cabeza, ¿no? La ambigüedad vuelve a aparecer siempre, ¿no? Si son condiciones actuales, la ambigüedad bajo condiciones actuales o futuras. La ambigüedad no va a permitir un enredo absoluto para lo actual y para lo que viene, ¿no? No cabe duda. Las influencias sociales, la opinión pública, los medios de comunicación y finalmente las influencias políticas, que son las influencias políticas externas e internas a la organización. Y ahí es donde tenemos nosotros que contar, lamentablemente, y eso es en todas partes, con gente interna que tenga influencia política de alguna manera o relación con los gobiernos, para poder manejar con mayor facilidad hacia dónde van las cosas y cómo hacer las cosas bien. Porque, siempre se torna una traba cuando, sobre todo si formas parte del bando contrario o se sospecha de que no estás convivando, entonces vienen las actitudes de traba, ¿no? Todo es en función de yo mi poder, y no en función del desarrollo de una economía como debe ser, como lo hacen Noruega, Finlandia, Suiza, Suecia, ¿no? Japón, ¿no? Cosas que, pero bueno, yo creo que pasarán siglos para todavía adaptar ese tipo de conducta, ¿no? Y no quiero decir que en esos países no exista este tipo de problemas, ¿no? Existen, deben existir, pero no es relevante con respecto a lo que el impedimento que se le presenta a uno en los países latinoamericanos es una cosa de película. La incertidumbre general es un concepto interesante que debe estar considerado en tiempo. La incertidumbre tiene opciones existen opciones para responder a la incertidumbre. ¿Y cuáles son esas opciones para responder a la incertidumbre? Bueno, fíjense, aquí tenemos, primero, recopilar información, lo que hemos dicho siempre. Si no tenemos información, si el director del proyecto y todos los miembros del proyecto carecen de información propia de los entornos por la naturaleza propia del proyecto, esto no va a arrancar correctamente. Entonces hay que tener investigaciones, involucrar expertos, análisis de mercado, todo en función de la propia naturaleza del proyecto. También tenemos otra opción, prepararse para los múltiples resultados. Y esto es que nos va a permitir el equipo del proyecto identificar los resultados potenciales más probables en los cuales centrarse en cuanto a riesgo posible. Entonces, eso es lo que vamos a considerar nosotros como la priorización de los riesgos, de acuerdo al nivel de exposición del riesgo, en función de su probabilidad de ocurrencia, conjugado con el impacto que genere sobre algunos objetivos del proyecto o sobre los objetivos del proyecto. O sea, hay que estar dispuestos a responder en caso de que esos potenciales eventos vayan en contra de lo que es el desarrollo del proyecto. En situaciones de pocos resultados posibles, el equipo puede prepararse para cada uno de los posibles resultados. En situaciones con un gran número de posibles resultados, imagínense con qué es lo que puede pasar con un abanico completo de posibles resultados, el equipo del proyecto va a categorizar y evaluar las posibles causas para estimar la probabilidad de ocurrencia. Pero todo esto va en función de la exposición del riesgo, de lo que ustedes ya conocen como la exposición del riesgo, que no es más que el producto que se obtenga de evaluar el impacto con respecto a la probabilidad de ocurrencia. Recuerden que un evento puede tener altísimo impacto en un terremoto en Venezuela. La probabilidad es muy mínima, no es que no existe la probabilidad, es muy mínima.
casi llegando a cero, 0,0, pero está la probabilidad positiva. Puede temblar, puede haber un signo en cualquier momento. Como la probabilidad de ocurrencia es mínima, pero si llegase a suceder con las condiciones que eso amerita, el impacto sería altísimo, un impacto de tal nivel como lo que sucedió lamentablemente, lo que está sucediendo ahorita en Irak, en Turquía, ¿no? Y en Siria, ¿no? Que realmente ya la cosa se pasó de castaño puro, ¿no? Ya se ronda por los 45.000 fallecidos y se cree, según el informe que vi ayer, que puede llegar a más de 100 personas muertas. Por supuesto, ahí conjugan una serie de elementos que ya se pasan, pero fueron proyectos mal ejecutados. Fíjense ustedes que fueron por la mayoría de las causas de derrumbe en Turquía, se debe a la mala ejecución del proyecto, que se vino a poner en evidencia cuando sucedió un evento natural impredecible. Y de ninguna manera nadie en ninguna parte del mundo está la gente preparada para este tipo de desastres, mucho menos si contamos con obras civiles que de alguna manera no cumplen con los requisitos de calidad, no se cumplieron con los elementos. En una zona que es a voz populi sísmica de alto nivel, no respondieron a este tipo de proyectos. Y ya hay mentido preso aún ya mentido preso, faltan por detener un mentido, porque se están yendo y parece que se está hablando de la responsabilidad directa del presidente de Turquía, ¿no? Que cosa grave, que a dedo se asigne, no le pague, haz tu edificio allí, dame la platica, porque así se maneja la cosa en estos países subdesarrollados del Carrizo, ¿no? También tenemos que considerar el diseño basado en conjunto, en la parte de lo que es la incertidumbre general. Y que investigar múltiples diseños o alternativas al principio reduce la incertidumbre. Y eso es lo que se le puede dar como opción a un propietario de proyecto, ¿no? El proyecto puede venir con una idea inicial, pero ya va, esta no es la más adecuada para esta zona, esta no es la más adecuada para este mercado, ¿no? Y ahí nos va a permitir de alguna manera considerar compromisos como el tiempo versus costo, ¿no? O sea, que es lo que se puede tardar más, costar menos, tardar menos. Conjugar esos elementos, esas variables, tiempo, costo, va a permitirnos conjugar la calidad versus costo también, y riesgo versus cronograma, o cronograma versus calidad. Todo como la triple restricción ampliada que tienen los proyectos, ¿no? Tiempo, costo, calidad, cliente, cronograma, una múltiple de factores que de alguna manera, entonces no necesariamente todo proyecto se puede ir uno a la primera, hay que analizarlo con detenimiento, ¿no? Sobre todo los proyectos medianos grandes, ¿no? Que tú dices, ya va, vamos a evaluar, ¿no? Si esto va con un techo de vidrio o va con un techo de madera, en una zona de bosque que se incendia, o sea, toda una serie de factores que no es fácil, ¿no? Pero hay que tomarlo en cuenta. Aquí lo que importa es que nosotros estemos conscientes, y esto deben considerarlo como dogma de fe, a per se, que de alguna manera tenemos que estar claro qué es lo que se va a hacer y cuál es el entorno que tiene. Y vuelvo a decir lo que siempre digo, ¿no? Propio de la naturaleza del proyecto, ¿no? De acuerdo a esa naturaleza, nosotros tenemos que evaluar todos los elementos para estar en contexto de una ejecución correcta, a tiempo y dentro de los recursos limitados que disponemos, ¿no? Se dice que hay que incorporar resiliencia. Resiliencia no es más que te caes y te vuelves a parar. Eso es lo que significa resiliencia, ¿no? Es la capacidad de adaptarse y responder rápidamente a cambios inesperados, tanto a miembros del equipo, al proyecto y a los procesos organizacionales. La resiliencia no es más que eso, aguantar, la capacidad de responder en caso de una traba, la capacidad de poderte adaptar, de poder cambiar, porque el mercado circundante, el mercado que nos rodea, la competencia que nos rodea también está desarrollando cosas, ¿no? La mayoría aquí en nuestro país o en el entorno internacional. Y si tiene más fuerza financiera, por supuesto que nos va a arrollar de primero, va a salir al ruedo primero y eso nos va a perjudicar. Entonces tenemos que estar con la información, con el radar de 360 grados, hacer como los chinos, que mandan esos globos espiadores por todo el resto del continente
para poder estar a tono de qué es lo que está pasando y saber que si tenemos que cambiar, eso lo vamos a ver dentro del dominio del desempeño de la entrega, ¿no? La adaptación del cronograma por cambios forzados dados por la propia competencia, por decir algo, por los cambios de tecnología. De repente estamos considerando un equipo usando la tecnología actual, y perfecto, eficiente, económico, ¿no? Rentable. Y resulta ser que la semana que viene cambia la utilización de un material más eficiente, más barato, que lo que estamos aplicando en este producto o en este proyecto, y resulta ser que se lo va a obsolecer antes de que salga al mercado, ¿no? Antes de que se nos salga al mercado. A ver, Romario, cuéntanos. Profesor, gracias. Una pregunta en este tema que, bueno, es comprensible todo esto, ¿no? Pero cuando vamos al PMBOK en la versión 6, cuando tenemos definido ya el alcance del proyecto y estamos en conocimiento de que todos los cambios que se salgan dentro de este alcance pueden simplemente dar al traste con el proyecto. Sé que esto no es matemático ni lineal ni nada, es un proceso humano, ¿no? Pero hay otras guías adicionales que nos permitan retroalimentar el cómo reordenar otra vez todo un proyecto, sin más bien decidir cerrarlo por completo y volver a empezar, porque de cambio en cambio, de tanto en cambio, pues simplemente termina fallando. Y entendemos que los de sistemas se están rigiendo más por la metodología PEL, que justamente lo que hace es que lo va haciendo como más mini proyectos, de manera que les facilite pues gestionar estos cambios. Gracias. Muy bueno ese aporte, excelente. Es así es. En tecnología de información se están haciendo mini proyectos porque de una u otra manera los cambios son brutales, son inmediatos y los arropan muchísimo, ¿no? Entonces eso es válido, lo que tú estás exponiendo. A ver, Jonathan, ¿quieres participar en algo allí? Cuéntanos. Buenas noches, profesor. Yo tengo una pregunta en relación con esto de incorporar la resiliencia, ¿no? En particular, es un tema que trabajo mucho en formación, la parte de la resiliencia como característica del venezolano en particular, ¿no? Por toda la situación del país. Ahora, viéndolo desde el punto de vista de la gestión de proyectos, del desarrollo de un proyecto, incorporar resiliencia en el desarrollo de los procesos, de los proyectos como tal, eventualmente no tendría una implicación negativa en el conjunto, digamos, de empresas, desde el punto de vista o sea, ¿cómo lo veo yo? Desde el punto de vista de si continuamente estamos como sobreponiéndonos a todas las complicaciones que están, pero ya casi que desde un punto de vista ya, vamos a decirlo como no de rendirnos, pero sí como de aceptar quizás limitaciones o situaciones que no deberían estar pasando en el país. Hablemos de legislaciones, limitaciones, falta de marco legal para el desarrollo de ciertas actividades, y quizás como gerentes de proyectos y que asesoramos a empresas, vamos a suponer que estamos trabajando con una empresa mediana o grande, que existen estas limitaciones. Si eventualmente todos los gerentes del proyecto, viendo yo en un caso hipotético, en un país como Venezuela, terminamos incorporando la resiliencia como una característica, como cediendo, vamos a hablar con nombre y apellido, de situaciones como las que impone el gobierno. En particular, yo trabajo con proyectos sociales en la cual abordamos más que todo a comunidades, ¿no? Ahorita hay una ley que se está básicamente buscando como controlar mucho más las ONGs y limitar también el capital o el apoyo internacional que puedan tener. Entonces, claro, uno busca como tener resiliencia en esos casos, pero ya al final de aceptar, de incorporar esa resiliencia propiamente en los proyectos, no implicaría en un país como Venezuela algo negativo ya a largo plazo. O sea, quizás resolvemos el proyecto el día de hoy y nos sobreponemos, pero al final cedemos a la situación al no como plantar una situación fija o firme sobre lo que debería ser. Eso eventualmente no sería negativo en el caso de un país como Venezuela, por ejemplo. Es que sí, por supuesto, porque las limitaciones son más que las oportunidades, ¿no? Las limitaciones son más que las oportunidades en un país como Venezuela. Pero fíjate, no se trata propiamente de incorporar resiliencia a un proyecto, sino tenerlo presente, porque la resiliencia es lo que es la capacidad de adaptarte y responder a un cambio. O sea, tú tienes que estar con la resiliencia
Cuando tú hablas de, en mi proyecto, yo es que no lo voy a incorporar, sino que yo tengo que tener los elementos necesarios y el equipo capacitado para responder a un cambio, para poder adaptarte a ese cambio. Venezuela, por ejemplo, en Venezuela los cambios de todo índole, y es verdad, las ONG la están mutilando, o sea, porque este gobierno tiene miedo de todo lo que venga del exterior. Este miedo lo va a hacer como Cuba o como Norcorea, ¿no? Una coraza al resto del mundo, porque cualquier cosa que venga del exterior para ello es en contra del régimen y del sistema político. Entonces van a estar siempre pendientes de que una transferencia, que si una cosita, muchos lo están usando para asuntos políticos y quizás para otro tipo de asuntos que van en función de la propia oposición, ¿no? Oposición radical. Pero a fin de cabo lo que están es perjudicando al entorno global, o sea, no están midiendo pues cuáles son porque si yo soy gobierno, por ejemplo, yo le pongo restricciones a ciertas ONG que son de carácter político. Hay muchas ONG, me dice, por proyectos sociales que son de educación, que son de mejoramiento social, que son de desarrollo profesional, que son de bienestar para la comunidad, y todos se están viendo perjudicados por esa misma tónica que establece el gobierno. La resiliencia no es una cosa que debemos incorporar en términos de un concepto estructural dentro del desarrollo del proyecto, sino tener ya, tú decir, yo tengo capacidad de resolver mi asunto. Bueno, vamos a echarle plomo. Pues si no tienes la capacidad, no puedes seguir adelante, porque el cambio te va a derrumbar. Entonces, y hay que evaluar, por supuesto, concienzudamente, que hasta dónde podemos llegar con este cambio. O sea, llega un momento que el cambio te mutila, te pone una camisa de fuerza y no te va a dejar operar, porque ¿de dónde obtienes tú los recursos y cómo tú te puedes defender si el gobierno te pone una coraza, te encierra en una cápsula y te dice, tú operas dentro de este ambiente? Nada. Sí. Bueno, lamentablemente, ¿quién se perjudica? La sociedad. Bien sea un proyecto privado o un proyecto social, porque si bien sabemos que el proyecto social está dirigido a la sociedad, al bienestar de la sociedad, son proyectos que no son rentables, son proyectos que van a mejorar la calidad de vida de las personas. Pero si es un proyecto privado también, porque mutilas la mano de obra, mutilas la forma de empleo, mutilas la producción de materia prima nacional o elementos o componentes que se necesiten para base complementaria de determinado proyecto, cualquiera que sea, una escuela privada, un centro comercial, un estadio, o un gimnasio, una universidad, un centro de investigación. Todo esto va a afectar de alguna manera. Entonces, no te preocupes mucho porque yo voy a incorporar o tienes que incorporar, sino saber que tenemos la disposición y la capacidad humana, profesional, de responder un cambio, que todos tengamos la capacidad de interpretar cuál es el alcance de un cambio, y si tenemos la capacidad de interpretarlo y analizarlo y comprenderlo, entonces tomar las decisiones hacia dónde vamos, o si no hay manera, lamentablemente cerrar el proyecto, porque ¿cómo sigues tú sin dos piernas? ¿Para dónde coges tú? Si no te dan las sillas de ruedas ni las muletas, te dejan ahí tirado en el piso como un jarrón. Ese es el problema que hay. Entonces no te preocupes tanto porque la incorporación, sino que tengamos la disposición organizacional desde arriba hasta abajo para poder responder a los cambios que se requieren. Si no nos da, bueno, no nos da, pues como los matrimonios, si no funciona, ya no lo siga haciendo, o sea, ya cambia, no puede, y entonces se paran las cosas. ¿Cuántas cosas no hay paradas en Venezuela por este tipo de duda, por esta gran incertidumbre que hay? La empresa privada, internacional, extranjera no llega a meterse en estos términos porque realmente hay alta incertidumbre, no hay garantía económica, no hay garantía de la propiedad, o sea, en cualquier momento que te pueden expropiar el gobierno no se ha manifestado. Esto genera incertidumbre. ¿La gente ha tenido resiliencia? Sí, por supuesto. De alguna manera Venezuela ha echado para adelante. De alguna manera la gente está produciendo, de alguna manera las empresas están allá, las que quedan, pero en función de que se han adaptado al cambio, se han adaptado a esa respuesta que tienen que dar. ¿Ok? Bien, estamos claritos entonces, por ahí. Gracias, profesor. No, sí, muchas gracias.
Excelente. Por supuesto, al incorporar resiliencia, si el enfoque inicial del diseño de un producto o un prototipo no es eficaz, como hemos hablado ahorita en términos ya más resumidos, el equipo del proyecto y la organización deben ser capaces de aprender, adaptarse y responder rápidamente. O sigo para adelante o cerramos la puerta. Así de sencillo, no podemos crear tampoco una atmósfera de fantasía que no va a funcionar para nadie. Por más proyectos sociales, por más apalancamiento del exterior que tengamos, cosas que lamentablemente podrían suceder en Venezuela con mayor flexibilidad y rendimiento que lo que puede estar pasando ahorita. En cuanto a la ambigüedad, hay dos categorías de ambigüedad. La primera, la ambigüedad conceptual, es la falta de comprensión efectiva. O sea, no entiendo. Se produce cuando las personas utilizan términos o argumentos similares de manera diferente. Usted entiende una cosa, yo entiendo otra, y cada quien le damos una interpretación de una manera, y ahí vamos a seguir, como les hablé hace rato, de la embarcación, de esta pequeña embarcación que va a estar dando vueltas en su propio eje, y no vamos a llegar a ninguna parte. Y la ambigüedad situacional, que surge cuando es posible más de un resultado. Y eso sí está, por ahí alguien decía que el error es hacer lo mismo siempre, obteniendo el mismo error, esperando el resultado diferente. La ambigüedad situacional surge cuando es posible más de un resultado. Las soluciones para la exploración de la ambigüedad, por supuesto, incluyen la elaboración progresiva, la experimentación y el uso de prototipos. Este tipo de perfilamiento para aplicar este tipo de concepto de la ambigüedad situacional va más hacia los proyectos de cierto nivel de tecnología, cierto desarrollo de equipos, productos novedosos, pues, porque permite que haga experimentos, desarrollo de prototipos y puestas a prueba, entre otras cosas, el modelo de un carro, el carro volador, el carro eléctrico 1, el carro eléctrico 2, la lancha que no usa motor, en fin, toda una serie de cosas, ¿no? que nos pueda permitir nosotros elaborar progresivamente el mejoramiento de lo que había pasado quizás con la industria de los parciales. Eso ha sido una ambigüedad situacional, donde desconocían cómo el comportamiento de los elementos y los materiales, la resistencia de los materiales en el espacio exterior, y de alguna manera iban experimentando poco a poco hasta ir perfeccionando. Y con todo eso todavía están sujetos a cometer errores, ¿no? O fallas, ¿no? Por eso los accidentes aéreos, el Concorde sale de circulación porque se determinó que era un problema de ocupación en la tierra como tal, terrestre, y aéreo era un problema sónico, y estructural era un problema demasiado potente para la resistencia de ciertos materiales. Y el último accidente que tuvo el Concorde fue por un bendito tornillo que se despegó en un acoplamiento que destrozó una manguera, y se convirtió todo eso en un verdadero dolor de cabeza. Y salieron aparte de eso, los costos que implementaba el consumo de combustible, ¿no? Fíjense que pero eso fue desarrollándose progresivamente para llegar al producto final a través del prototipo, y se fue incorporando a medida de que se estaban encontrando los errores, pues las fallas que ya dijeron, no, vamos a tener más problemas de esta manera. Soluciones para la exploración de la ambigüedad, que es lo que realmente nos permite esta ambigüedad situacional. Hay tres formas de exploración. Primero, la elaboración progresiva, este proceso iterativo de incrementar el nivel de detalle en un plan para la dirección del proyecto a medida que se encuentra con mayor cantidad de información y con estimaciones más precisas. ¿Qué implica ello? Ir haciendo los procesos, las rutas de prueba de cada una de las etapas que se vaya desarrollando, y vamos obteniendo mayor información, y por supuesto nos va a dar resultados con mayor precisión, y eso nos va a permitir tener una data estimada con mucha precisión. Esos son para proyectos ya más físicos, más de tecnología, ¿no? Que se aplican para nuevas apps, entre otras cosas, ¿no? Programas, ese tipo de cosas. Los experimentos, una serie de experimentos bien diseñados ayudan a identificar las relaciones de causa y efecto, y al menos puede reducir la cantidad de la ambigüedad. Por supuesto, no todos los proyectos están a este tipo de
percepción, ¿no? Porque voy a hacer una obra civil de gran envergadura, una autopista, por ejemplo, un viaducto, donde voy a hacer un experimento de ese viaducto chiquito. No. Tienes que ya tener conciencia de otra forma de conducir, otra forma de evaluar y de confiar en la incorporación de los elementos, de las materias primas que se requieren para las vías, para las perforaciones, para los estudios de todo esto, ¿no? Sin embargo, fíjense ustedes, yo no sé si lo hablé de ustedes en su momento, un proyecto que hubo de un viaducto, una autopista que traspasaba la selva de hay una población que no recuerda el nombre, y ese proyecto, al estar al 80% de ejecución, para terminar, hubo una serie de incidentes y de accidentes, que hubo primero 2 muertos, y entonces se evaluó la cosa y se tardó un tiempito y hasta se tuvo que reeditar, ¿no? Esa parte del diseño, y se continuó, se tomó la decisión, sí, vamos a seguir, nos falta 20%. Entonces, que avanzando un poquito más, hubo un desastre peor, y ellos decidieron en ese momento parar el proyecto por completo. O sea, eliminaron el proyecto completo, ejecutado el 80%. Imagínense el costo incurrido en esa etapa de desarrollo del proyecto. No pudieron seguir por el proyecto, abandonaron el proyecto, eliminaron el proyecto de la faz de la tierra, y esto trajo como consecuencia pérdida enorme del gobierno colombiano. ¿Y cuántos ensayos geológicos y cuántos estudios de ingeniería se habrán hecho para poder traspasar esa selva con ese viaducto a llegar a un 80% de ejecución y tener que tomar la decisión de un fracaso total? Bueno, eso sucede en este tipo de cosas, ¿no? Los prototipos que se usan para vehículos, tecnología, equipos de computación, proyectos de nuevas plataformas de tecnología, pueden ayudar a diferenciar las relaciones entre las diferentes variables, pero no es para todo proyecto, sino sencillamente para proyectos de gran envergadura, con inversiones muy potentes para poder soportar este tipo de procesos, ¿no? Bueno, vamos a ir haciendo poco a poco, y si nos sale mal, cambiamos de ruta y cambiamos de... Entonces hay que tener, sobre todo en la industria farmacéutica sucede esto, ¿no? La industria farmacéutica más o menos hace una elaboración progresiva de un medicamento, van haciendo experimentos, estudios, análisis, incorporaciones de equipos especiales, se hacen experimentos, se hace una muestra, se hace un prototipo, se prepara y se tiene que hacer una muestra de estudios de pacientes bajo estudios especiales, entre otras cosas, y ahí se va desarrollando un proyecto. Igual en alimentos también, como dice Carlos Salazar, ¿no? En alimentos también se van desarrollando tecnología, la tecnología de alimentos también es muy potente, muy poderosa. Hoy en día están cambiando alimentos, por ahí estaba oyendo yo que están creando ya una carne prácticamente sintética, ¿no? No sé si es sintética por esta palabra mía, pero están creando una carne que no viene de la vaca. ¿Por qué? Porque la crianza del ganado vacuno está generando problemas de emisión de CO2, pero serio. Por ejemplo, en Uruguay, que hay más vacas que personas, ¿no? En Alemania, los riegos, la utilización del agua, se requiere. Yo creo que estaba oyendo, me corrigen si tengo un error, pero por ahí va la cosa, que por cada kilo de carne se requieren como 120 litros de agua, ¿no? Imagínate, una vaca que pesa 500 kilos, por ejemplo, ¿cuántos litros de agua requiere esa vaca? Y si tienes un hato de 3.000 vacas, cada 6 meses, entonces hay problemas de distribución de agua dentro de la población, dentro de la producción de ganado, y estas cosas están generando este tipo de desarrollo tecnológico que están creando, que en este día nos vamos a comer un bistec anime, pues, una cosa de esa, ¿no? Bien sabroso, con ajo, ¿no? Cosas así están pasando. La complejidad, por supuesto, implica la gestión complicada de un proyecto o sistema debido al comportamiento humano, del sistema o de la misma ambigüedad. Yo le había comentado en su momento que yo tuve la oportunidad de conocer al vicepresidente de una corporación muy importante aquí en México, con operaciones hacia Estados Unidos y Canadá, de sistemas de seguridad de los más importantes bancos de esta zona norteña, ¿no? Y él me habló, cuando estábamos analizando lo que él hacía, lo que yo hacía, que el
proceso de estafa, por ejemplo, de estafa, vamos a hablar así en términos como llano, en cualquier clonación de tarjeta, robo de identidad, robo de claves de manejo de plataformas de banco, entre otras cosas. La falla de esto es el comportamiento humano. El comportamiento humano es el que desarrolla los programas. Por más que haya, y por ahí me ratificó uno de ustedes, que sí hay programas que generan programas y algoritmos y cosas impresionantes, el factor humano está aquí, sabe cuál es el lado flaco de los procesos. El factor humano descontento, envidioso, vendido, comprado, amenazado, como sea, es el que participa para que se generen ese tipo de eventos delictivos financieros a nivel mundial. Y me dice, yo creo que la banca a nivel mundial lo que se conoce públicamente es hasta un 10% y es mucho, es la exageración, porque no les interesa. Recuerden que si la banca en general fracasan los gobiernos y las economías. No hay economía sin deuda, no hay deuda sin banco, no hay banco que genere deuda. Todos tenemos que tener endeudados para poder vivir en esta economía. Ese es el nuevo orden mundial, el endeudamiento, ¿no? A través de la tecnología, creación de dinero de la nada. De la nada. El dinero plástico es una creación de dinero inorgánico, no existe. Y todo esto hoy en día te financian hasta respirar, ¿no? Hasta respirar. Muchas influencias interconectadas generan la complejidad. La complejidad impide hacer proyecciones precisas de probabilidad de ocurrencia. Por supuesto, que nos conseguimos con un sistema, un proceso, un programa, un proyecto que genera muchas aristas de complejidad de cómo Carrizo yo voy a medir la probabilidad de ocurrencia de determinados eventos, ¿no? Entonces como vamos viendo, vamos viniendo, algo así, ¿no? Formas de trabajar la complejidad. Bueno, primero, implica la gestión complicada de un proyecto o sistema debido al comportamiento humano, del sistema o por la misma ambigüedad. Eso es lo que genera inicialmente. Muchas influencias interconectadas generan complejidad, y es verdad. Por eso lo que dijo Rosmary, por ahí se está trabajando hoy en día con microproyectos, con microprocesos, ¿no? Que es una de las cosas adaptativas que tiene el PMBOK séptima edición, que te permite crear un proceso de adaptación, tiempo de vida de adaptación, que vamos a ver cuando hicimos el desempeño de la entrega. La complejidad impide hacer proyecciones precisas de probabilidad de ocurrencia, entre otras cosas. Formas para abordar la complejidad. Aquí tenemos, primero, basada en sistemas, existe lo que se conoce como desacople o simulación, porque el desacople implica, y lo vamos a ver más adelante, esa pequeña disgregación de pequeños mini proyectos, ¿no? Y hacer las pruebas en cada uno de ellos. El replanteamiento, que implica diversidad y equilibrio, y basada en procesos, que no es más que iterar, involucrar y exterminar las fallas seguras. Basada en sistema, el desacople. ¿Qué es el desacople? El desacople implica desconectar parte del sistema para simplificarlo y reducir el número de variables conectadas. Entonces, cada quien funciona como dice. Cuando estemos seguros de que cada pequeña parte funciona bien, entonces comenzamos los acoples. Porque si vamos a hacer un desarrollo integral, se nos puede convertir en un dolor de cabeza en caso de que haya una falla en una de las partes. Entonces hay que analizar todas las partes para poder precisar cuál es la parte que está fallando. Entonces vamos a probarla en cada uno de ellos y hacer un tipo de análisis. Y la simulación puede hacer escenarios similares, aunque no relacionados, que pueden utilizarse para simular componentes de un mismo sistema. La complejidad basada en lo que consideramos como replanteamiento implica la diversidad, implica el equilibrio. En cuanto a la diversidad, los sistemas complejos requieren apreciar el sistema desde diversas perspectivas. Esto nos puede incluir una tormenta de ideas con el equipo de proyecto a fin de abrir maneras divergentes para ver el sistema. Entonces, buscamos las distintas aristas, los distintos puntos de vista de poder observar y analizar determinados proyectos y hacer las cosas en función a las perspectivas. Mira, de este lado se ve algo, de este lado procesa o se desarrolla algo y así va. Y en cuanto al equilibrio, implica equilibrar el tipo de datos utilizados en lugar de solo usar un dato de pronóstico o datos que informan sobre indicadores pasados o rezagados, que proporcionen una perspectiva más sana. Buscamos una forma de equilibrar
para no estar buscando cosas que no nos funcionan. La complejidad basada en procesos y que nos permite primero iterar, que no es más que construir una forma iterativa o incremental, es decir, añadir características una a la vez, poco a poco, a medida que va el proceso pasando. Después de cada iteración vamos a identificar lo que no funcionó, lo que funcionó, la reacción del cliente y lo que el equipo del proyecto aprendió. Esto va más hacia tecnologías de información, como les he dicho, tecnología de alto nivel. En el PM-Book séptima edición, la modificación que hizo, de las dos modificaciones que yo les hablé sobre la vida adaptativa y la reorganización de los áreas de conocimiento en el dominio de desempeño, implica que va más hacia los proyectos de tecnología de información. Involucrar, crear oportunidades para obtener la participación de los interesados. Esto reduce el número de supuestos y fomentar, por supuesto, el aprendizaje y el orientamiento del proceso. Y lo que se considera dentro de la complejidad basada en proceso, lo que se considera como falla segura, que para elementos de un sistema que son críticos se incorpora redundancia o elementos que puedan proporcionar una degradación elegante de la funcionalidad en el caso de falla crítica de componentes. Ahí establecemos ese proceso para determinar que algo va a fallar bajo ciertas condiciones. O sea, sabemos que a cierta temperatura ese equipo falla. Ya sabemos que no la recomendamos utilizar a cierta temperatura de ahí para arriba, por ejemplo. El concepto de volatilidad, que es lo que habíamos manejado inicialmente como los cambios bruscos en el entorno, implica, primero, existe en un entorno que está sujeto a cambio rápido y predecible. Cambio rápido y predecible de cualquier aspecto, ¿no? Sobre todo en la parte de lo económico y financiero, ¿no? Una caída de bancos en un sistema económico trae como consecuencia la indisponibilidad de dinero, la disponibilidad de financiamiento, o un control cambiario, ¿no? Una restricción en las importaciones, en fin, ¿no? Un cambio en el comercio exterior, las modificaciones abruptas en contra de los, ¿cómo se llama? De los aranceles de importación y exportación, entre otras cosas, ¿no? También puede ocurrir cuando hay fluctuaciones continuas en los conjuntos de habilidades o materiales disponibles. La volatilidad generalmente afecta el costo y el cronograma, y eso es indudable. No hay disponibles ciertos materiales, hay que usar materiales sustitutos. Las habilidades se requieren distintas a las que se venían, porque ahora hay otro proceso distinto a lo que normalmente veníamos haciendo. Entonces, todo esto de alguna manera va a afectar el presupuesto y el cronograma. El análisis de las alternativas y el uso de la reserva de costos del cronograma aportan la volatilidad. Entonces, el análisis de las alternativas es qué hacemos, para dónde vamos a coger, pues cuáles son las alternativas que tenemos, y el uso de reservas que nos va a mermar, ¿verdad? La reserva de respuesta a estos riesgos nos va a afectar, por supuesto, siempre lo que es el costo y el cronograma. El análisis de alternativas implica encontrar y evaluar alternativas, o sea, buscar diferentes maneras de cumplir un objetivo, usar una mezcla diferente de habilidades, volver a secuenciar el trabajo o subcontratar el trabajo si no tenemos la capacidad directa nosotros como organización ejecutante. Bueno, evaluamos qué es lo que está disponible en el mercado para que nos tercericemos este tipo de procesos. Y en cuanto a las reservas, la reserva de costo pueden utilizarse para cubrir los sobrecostos presupuestales debido a la volatilidad en los precios, que es lo que se hace normalmente. Pero ¿cómo se maneja una reserva en Venezuela, por ejemplo, en Argentina, ¿no? Es complicado porque las fluctuaciones son abruptas en cualquier momento, ¿no? Lo que estaba presupuestado en junio del año pasado para ejecutarlo en diciembre de 2022, en 6 meses, una obra civil, reventó las barreras de las predicciones y la reserva, ¿no? Porque los cambios fueron de 5 a 25 puntos, y entonces el ladrillo te costó 5 veces más de lo que te costaba. Pero ¿cómo hacemos para manejar este tipo de contingencia? Entonces ahí vamos adaptando poco a poco el presupuesto, y cuando terminemos el presupuesto, el proyecto es rentable, nos va a dar la oportunidad de que tengamos un retorno de la inversión en su tiempo adecuado, como inicialmente quizás nos lo dio
en la factibilidad económica. Entonces, allí comenzamos nosotros, los directores de proyectos, a tener este tipo de grandes incertidumbres. Y finalmente, la reserva del cronograma puede utilizarse para hacer frente a los retrasos debido a la volatilidad asociada a la disponibilidad de los recursos, por supuesto, del proyecto de. En cuanto a lo que corresponde al riesgo como tal, nuestra centro, pero el riesgo yo todavía digo, bueno, pero ¿por qué subcategorizaron el riesgo cuando el riesgo es un elemento de principal índole? Entonces le pusieron el nombre de incertidumbre. Está bien, pero el riesgo no deja de ser una área de gestión de vital importancia, riesgo-calidad de vital importancia en el desarrollo de los proyectos. Eso no nos puede quitar nadie de la mente eso. No, que hay que analizar el concepto, lo que el gobierno está diciendo ahorita, no, que la resiliencia, tengo que estar preocupado por eso, o el cambio de la volatilidad. No, todo esto va en el entorno del riesgo como tal, en la vida real. De eso no cabe duda. Los riesgos, por supuesto, constituyen un aspecto de incertidumbre. Por supuesto, si tengo poca información, no sé qué puede pasar, algo me va a pasar. Si no estoy, y si algo me pasa, ¿cómo me preparo para eso que pasa? Un riesgo, y volvemos a repetir, es una condición incierta que si se produce tiene un efecto positivo o negativo en uno o más de los objetivos del proyecto. Pueden ser positivos o negativos. Los riesgos pueden ser muy pequeñitos, crecer, desarrollarse y materializar, o como lo contrario. Puede estar allí, puede ser muy grande, puede disminuir su efecto y desaparece en el tiempo. Pero hay que tener la capacidad de respuesta, ¿no? Que es la resiliencia, ¿no? Cambió, pasó algo, adaptarse a algo. ¿Cómo me voy a adaptar a algo negativo? Tengo que responder a algo negativo. Las amenazas y las oportunidades, por supuesto, disponen un conjunto de posibles estrategias de respuesta que pueden planificarse para ser implementadas en el caso de que se materialice el riesgo, lo que habíamos comentado hace rato. Pues, me preparo para un riesgo negativo bajo una reserva financiera que me va a permitir contratar los recursos materiales o humanos para yo atender un posible evento, ¿no? Para paliar ese riesgo, para minimizar su impacto. Aquí lo que importa es minimizar el impacto negativo. No obstante, el riesgo positivo también nos preparamos, pero tenemos que evaluarlo con ciencia porque eso no puede revertir la tortilla, ¿no? Se debe saber qué nivel de exposición al riesgo es aceptable para lograr los objetivos del proyecto. Y esto es la clasificación del riesgo que vamos a ver más adelante, ¿no? Cómo vamos a medir nosotros esa exposición al riesgo a través de la probabilidad del impacto. Bueno, teniendo información, todo funciona en base fundamental de la información que poseemos en cuanto a la probabilidad de ocurrencia por experiencia, bien sea en la estadística o cuantitativa o cualitativa, y el impacto que genera en caso de que algo pueda suceder. Por supuesto, los umbrales de riesgo expresan variaciones aceptables en torno a un objetivo que se reflejan el apetito al riesgo de la organización y los interesados. Y el apetito al riesgo, en términos globales, para toda organización o para todo miembro de la organización, siempre va a ser el mejor, el más grande. Nosotros tenemos que tener, y yo lo veo así siempre, ¿no? Como el apetito de las ballenas. Cuando abren la boca, bueno, se llevan todo por medio, porque esa es su forma de satisfacer su necesidad alimenticia. Sin embargo, una cosa es el apetito al riesgo y una cosa es la tolerancia al riesgo. Lo hemos analizado por allí. La tolerancia al riesgo es hasta dónde yo estoy dispuesto a. Porque si yo tengo el apetito de comerme el mercado completo de cierto producto de consumo masivo, un vehículo que voy a lanzar al mercado, yo voy a ser el vehículo que más se va a vender este año y voy a acabar con todas las proyecciones de venta de las demás marcas de vehículos. Ese es mi apetito al riesgo. Pero ¿cuál es la tolerancia que yo tengo? Porque yo tengo una capacidad de producción limitada, por más grande que sea, mediana o pequeña, tengo una capacidad limitada de producción, tengo unos elementos de recursos financieros limitados, tengo un tiempo limitado, tengo gente preparada limitada y tengo un pedazo de la torta del mercado limitado. No podemos
pretender que me voy a comer todo el mercado porque mi apetito es voraz e insaciable. No, eso no existe en la realidad. Y la tolerancia la marcan las limitaciones que se establecen de una vez en la constitución de un proyecto. ¿Cuál es la tolerancia o la autonomía que tiene un director de proyecto? Hasta cierto grado. Después de ese grado, la disposición de esa toma de decisión para asumir ese riesgo, o satisfacer ese algo del apetito del riesgo que van a tener. Bueno, lo tienen que tomar los dueños, los propietarios del proyecto, y eso va en función de su músculo financiero. Así de sencillo. ¿Okay? Riesgo general del proyecto, por supuesto, es el efecto de la incertidumbre sobre el proyecto en su conjunto, de acuerdo al PM Book de la 7ª edición. Siempre habla, estoy hablando de la incertidumbre, que es la falta de información, pero a veces uno puede tener mucha información y el riesgo siempre está latente. Pero tienes que prepararte para el riesgo, no solamente la incertidumbre. Es una de las cosas que yo medio critico de esto, no que todo, claro, si hay incertidumbre, esto no cabe duda, si hay incertidumbre y la incertidumbre cada vez mayor, va a haber más posibilidades de riesgo, pero yo puedo tener mucha incertidumbre sobre algo que entre comillas, puedo adelantarme, pero hay cosas que no pueden estar todas bajo el control de uno. Por ejemplo, las decisiones gubernamentales o los asuntos qué sé yo, de la naturaleza, como desastres naturales, ¿no? Una inundación, un terremoto, X, lo que sea. De alguna manera, yo puedo tener la previsión, pero si sucede, listo, ya no tengo con dónde coger. Por supuesto, el proyecto está circundado de un riesgo general y está conformado por los proveedores de información. Los proveedores de información, de alguna manera, tenemos que clasificarlo, que la calidad de la información tiene que ser óptima, porque hay informaciones o informadores que van con mala intención para tirarte por un barranco, literalmente. O sea, te venden la información, te venden una perspectiva que no es. ¿Por qué? Porque a la competencia no le conviene. Los competidores también están allí como en la casa de bruja, ¿no? De la información secreta, el robo de información, entre otras cosas. Las normativas a través de los entes reguladores, específicamente los del gobierno. Un pase de factura de un gobierno con un grupo privado, vale, regula tal cosa, tal industria, porque este grupo industrial no me hizo la vida imposible o está padrinando ciertos movimientos raros y yo lo trunco a través de las peores y las más odiadas obstáculos que le puede hacer para que su proyecto se le convierta en un dolor de cabeza. Es más, voy a poner una oficina dentro de la oficina para que lo construyamos como debe ser. Eso sucede con la industria alimenticia en Venezuela, por ejemplo. Y por supuesto, la etapa final del frasco, que es los benditos usuarios, ¿no? Si los usuarios no tienen la satisfacción que ellos anhelaban, que no cubrimos sus expectativas, olvídense. El Radio Bemba hoy en día con las redes sociales y todo el sistema de información mundial que tenemos nos va a hacer de alguna manera efecto, ¿no? Incluye los riesgos individuales y la exposición a los posibles resultados del proyecto, positivas o negativas, depende de la complejidad, la ambigüedad y la volatilidad, y se debe saber qué nivel de exposición al riesgo es aceptable para lograr los objetivos del proyecto. Cuando hablamos de que es aceptable que podamos responder a ello, que sea económicamente viable responder a los riesgos. No todos los riesgos son susceptibles de dar una respuesta, porque si es contraproducente en función del ingreso más, con respecto al impacto, no hay necesidad de hacer ningún plan de respuesta, o lo evitas o ves qué hacemos, ¿no? O lo eliminas o lo cambias, pero no todos los riesgos, a todos los riesgos no podemos dar un plan de respuesta, ¿no? Y hay planes de respuesta a riesgo que pueden generar alto impacto, pero que su valor de respuesta es más alto que el mismo, que no puede costar tanto el mismo proyecto. Imagínense ustedes, tan complejo la cosa. Entonces, este tipo de situaciones nos trae como consecuencia examinar muy bien esa tolerancia, ¿no? Los umbrales de riesgo expresan
las variaciones aceptables en torno a un objetivo que refleje el apetito del riesgo y de la organización y el interesado. Lo que hemos hablado ahorita, pues esa tolerancia, esa autonomía que tenemos dentro de nuestro rol como director de proyecto. Las amenazas que nos podemos enfrentar. Una amenaza sencillamente es un evento o condición que si se produce tiene un impacto negativo en uno más de los objetivos, que es el resultado no es más que el resultado de un riesgo negativo. Okay. Estrategias alternativas para hacer frente a las amenazas. Evitarlo, que es lo que es la respuesta al riesgo, que son las consideraciones interpretativas de asumir una estrategia de respuesta al riesgo. Primero, evitarla. Evitar la amenaza es cuando el equipo del proyecto actúa para eliminar la amenaza o proteger el proyecto de resultados. Evitarla. No nos vayamos por esta ruta porque es inevitable lo que nos puede pasar, entonces vamos a buscar, a analizar la alternativa de otra ruta. Existe la otra, que es escalar, apropiado cuando una amenaza se encuentra fuera del alcance del proyecto o que la respuesta excedería la autoridad del director del proyecto. Entonces tú escalas a niveles, mire, ya yo no tengo autonomía para asumir ese riesgo. Mi riesgo llega hasta una tolerancia del 30% de variación. Ya sobrepasa el 30%, tenemos que escalar esto a otra instancia. Transferirlo, que es la mejor manera a veces de asumir ciertos riesgos. Un mecanismo de transferencia por excelencia son las pólizas de seguro. Okay. Tengo una obra, tengo vidas humanas en riesgo en cierta etapa de la obra, puede haber un accidente serio y hasta fatal. Lo mejor es que yo evalúe cómo podemos cubrir cualquier posible evento que puede suceder, un derrumbe, una caída de cualquier base, base, pilote, este tipo de cosas que sucede en muchas obras. Bueno, trae como consecuencia un deslizamiento de una maquinaria a través de un movimiento de tierra, una luz que se venga, en fin, cualquier cosa. O entonces, tu proyecto de electricidad, ¿no? Un rayo que caiga en un pote con un obrero que está montado arriba. Una situación catastrófica. Pero sencillamente se lo asigna un tercero para que me cubra ese potencial riesgo. Y eso es lo más apropiado. También existen formas de transferir cuando realmente no tenemos la capacidad tecnológica, operativa en nuestra organización y contratamos un especialista para hacer esa tarea. Implica un proceso bastante especial. Otra forma de mitigar una estrategia alternativa para mitigar el riesgo es mitigarlo, propiamente dicho. Se toman medidas para reducir la probabilidad de ocurrencia y el impacto de una amenaza. Tempranas son las más efectivas que tratar de reparar el daño después del evento. Un clásico que yo siempre menciono y que no es descartable es, por ejemplo, la falta permanente de una persona importante dentro de un proyecto, ¿no? Una persona clave dentro del desarrollo de determinado proyecto se nos puede enfermar, se nos puede morir, se nos puede ir de la empresa o sencillamente se va de vacaciones. Entonces yo no voy a esperar a que llegue, mañana se va de vacaciones fulano de tal, imagínate, no tenemos a quién. Yo tengo que tener esa previsión constantemente dentro de todas las líneas de trabajo de la organización, la sucesión laboral. Y de esta manera podríamos nosotros considerar que si pasa algo, yo sé que ahí va a estar. A lo mejor va a coger los primeros días, pero la cosa va a funcionar bien. Y la última forma de estrategia alternativa para atender las amenazas es aceptarla. No hay manera, o sea, va a pasar, pasa. Y eso lo vamos a analizar en asuntos de experimentos, ensayos reales que yo les voy a dar a ustedes a través de cuestionarios, de cosas que vamos a analizar como debe ser este tipo de tomas de decisiones. ¿Qué hago? Está pasando un evento de esta naturaleza, ¿qué hago? Bueno, o lo acepta, o lo evita, o lo transfiere, lo mitiga, o lo lleva a otra instancia y te da la mano como Pilato, ¿no? Así suceden las cosas.
En cuanto a las oportunidades, por supuesto, es un evento condición que si se produce tiene un impacto positivo sobre los objetivos del proyecto. Ya hemos hablado al respecto. Las estrategias para hacer esta oportunidad es explotarla, escalarla, compartirla, mejorarla y aceptarla. No hay necesidad de indagar en cada una de ellas porque son fáciles de entender. Si la podemos explotar, aprovechamos la oportunidad. Si mira, esto requiere que la gente de arriba sepa y nos dé las luces cómo vamos a administrar todo esto. Compartimos, dependiendo de cómo vamos a asignar las responsabilidades de cada una de las oportunidades, mejorar, incrementar la probabilidad de que eso ocurra, de acelerarlo, de sacarle el mejor provecho y aceptarla tal cual. Mira, nos tocó, chévere, perfecto, no hay ningún problema. En cuanto a las reservas de contingencia y gestión, ¿qué es lo que requerimos desde el punto de vista financiero para atender los bloques? Las reservas lo podemos utilizar como soporte financiero dentro del presupuesto para conocido lo que puede ser una reserva de contingencia aparte para hacer frente a los la reserva de gestión, la reserva de contingencia y la reserva de gestión de una categoría que se utiliza para no forma parte de lo que es fuera de la área del proyecto, que es lo que vamos a considerar aquí. Tenemos un presupuesto global y tenemos una reserva de gestión que no forma parte de la línea base de costo, pero la línea base de costo está incluido en cada una de las actividades y tareas a desarrollar a través de la información de la estructura de glosas del trabajo, y cada una de ellas tiene su reserva de contingencia. Este tipo de tareas aquí tiene una reserva de contingencia. Estas subtareas aquí tienen una reserva de contingencia, y esta reserva de contingencia es una reserva para los riesgos desconocidos. Si un por si acaso tiene que ser un apartado nacional capaz hasta el 50% de la reserva. Se utiliza la reserva de gestión
planificado con lo ejecutado, lo que se está incorporando, de qué manera vamos a medir la calidad, todo ese tipo de consideraciones, por supuesto, en la naturaleza del proyecto, y la entrega final, que es ya el producto y finalización del desarrollo del proyecto. Todas estas 4 tareas conforman lo que vamos a considerar el dominio, el desempeño y el desempeño. Mientras hay una mayor planificación del proceso y eficiente de planificación, va a haber menos incertidumbre por el proyecto. Esto no implica que la planificación se va a reforzar, sino hacer un plan que va a ser acorde a menos problemas va a traer. ¿Okay? Por otra parte, la medición y la métrica del proyecto, más todavía hacia la parte de la calidad, hacia la métrica, lo puede indicar variaciones en el proyecto, mediciones, de todas las herramientas que empezamos la vez pasada, formas de medir, hacer de medir la calidad, el costo-beneficio, en fin, todos esos elementos que tenemos a disposición, vamos a poder indicar la variación de los riesgos que seguramente tiende a ser en caso de que aparezca uno, consultamos y podemos dar el informe. Y esto, por supuesto, nos va a permitir incorporar la entrega, la redundancia de entregar cumplir con la misión nuestra como tal, lo que se tiene que hacer. Por supuesto, en cuanto al ciclo de vida predictivo, cuando nosotros decimos que este plan va a durar, este proyecto va a durar 2 años, entonces tenemos que considerar reserva y eso explicar cómo vamos en ese plazo, todo lo que el programa el tiempo de ejecución y el dinero disponible cuando va a llegar la reserva de bono. Y por supuesto, vamos a, con ello, con esa reserva, minimizar los impactos a los objetivos del proyecto. Y cuando se habla del ciclo de vida adaptativo, entonces estamos hablando de, primero, hacer los ajustes de cada uno de la evolución de la corporación y utilizar los insumos, analizar los insumos para analizar el impacto de los mismos materializados. Esto en general es lo que se considera como un mínimo de desempeño de la incertidumbre en esta gráfica tan sencilla como la. Las integraciones en el proceso de edición del proyecto, y esto es como el lanzamiento de todo lo que hemos visto de posgrado, implica que inicialmente debemos contar con un patrocinante. Este patrocinante establece el iniciador de un acuerdo. Por otro lado, está lo que se considera como la empresa o la organización que va a contar con el proceso de entorno global. Ambos, el patrocinador y la organización, van a hacer el proceso de inicio, realizar una económica, donde vamos a revisar los requerimientos, en fin, todo lo que se requiera al inicio del proceso. Y vamos también a hacer los registros organizados. Es importante identificar la mayoría de los organizados propios y externos en el proceso de inicio del proyecto. Esto nos va a permitir desarrollar entonces un proceso de planificación formal cuando tengamos los elementos adecuados, bien conjugados de lo que se pretende hacer. Entonces comenzamos el proceso de planificación donde vamos a decir que se va a generar por el marco de planificación el nacimiento formal del proyecto. Todo lo que está en el documento de la constitución es lo que le va a dar vida a ese proceso inicial. Y todo lo que está en el documento de acta de constitución, lo que se debe hacer, no se debe hacer otra cosa distinta a lo que se tiene. Se tiene que verificar dentro del acta de constitución, hay que parar
vamos a seguir por este camino cada uno en su obligación, ¿no? El proceso de ejecución, lo más que completar el trabajo